velada, en madrugada te buscaré, dando gracias a Dios por cada oportunidad que nos ha regalado hasta ahora de apartar este espacio para la edificación. Y gracias también por el esfuerzo que los hermanos constantemente están haciendo en participar de la interpretación de los salmos y de los otros textos que hemos ya tratado. Hoy damos gracias a Dios por la vida de Kevin, que nos va a guiar. Adelante, mi amado. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, te damos gracias por esta nueva mañana que nos regalas, en la que también nos permites poder reunirnos por medio de la tecnología para poder compartir tu palabra también. Gracias porque nos permites meditar en estos salmos y a través de ellos también nos ayudas en nuestra vida práctica, nos ayudas en nuestros padecimientos, nos das consuelo, nos animas. Te pedimos que sea así a partir del salmo que vamos a meditar en esta mañana, que no sea solamente una actividad más del día, sino que de verdad sea algo que hagamos para el bien de nuestra alma. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, mis hermanos. Hoy el salmo que vamos a estar leyendo es el Salmo 124. Voy a leerlo primero. Dice: a no haber estado Jehová por nosotros, diga ahora Israel, a no haber estado Jehová por nosotros, cuando se levantaron contra nosotros los hombres, vivos nos habrían tragado entonces, cuando se encendió su furor contra nosotros. Entonces habrían inundado las aguas, sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente, hubieran entonces pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas. Bendito sea Jehová, que no nos dio por presa a los dientes de ellos. Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Una de las cosas que vemos en este salmo es la realidad de los padecimientos en este mundo. Vemos que el salmista habla de unos torrentes, de aguas impetuosas, de enemigos que desean incluso con todas sus fuerzas quitar la vida de quien está escribiendo. Así que vemos que hay una realidad de unos padecimientos que es cierta en el Salmo y que también es cierta en nuestra vida, en el presente. Todo aquel que esté hoy en este mundo, en el presente, sí o sí va a pasar por padecimientos. Y no solo eso, sino que todo creyente en el tiempo presente debe pasar por padecimientos. Así nos lo dejó claro el apóstol Pablo cuando dijo: si es que padecemos juntamente con él, con Cristo, para que juntamente con él seamos glorificados. No tendríamos entonces gloria si primero no tenemos los padecimientos. Pero también es una realidad el hecho de que el Señor socorre o provee de su socorro en medio de esos padecimientos. Y precisamente el tema del Salmo, el tema de la meditación en este Salmo va a ser el socorro de Jehová. Y vamos a estar viendo lo que es la ausencia de ese socorro y también la provisión del socorro de Jehová. Nos presenta en el Salmo 2 como dos escenas: una escena en la que Jehová no socorre y otra escena en la que lo hace. Entonces vamos a meditar en estas dos escenas. Y en cuanto a la ausencia del socorro de Jehová, que es, digamos, lo primero en lo que vamos a meditar en esta mañana, podríamos decir que hace que nuestras vidas sean las más miserables. La miseria o la prosperidad de alguien no la podemos nosotros medir por ausencia o por presencia de sufrimiento,
Recuerde que los padecimientos o los sufrimientos, las dificultades son una realidad del tiempo presente. El salmista habla de sufrimientos usando términos de torrentes, inundación de aguas, enemistad de los hombres, furor de los hombres. Él experimentó los sufrimientos del tiempo presente y esto también es cierto para nosotros. El Señor mismo nos enseñó que en el mundo tendríamos aflicción. Pedro incluso habló de lo cotidiano o de la normalidad del sufrimiento cuando él dijo: no os sorprendáis del fuego de prueba que ha sobrevenido. Así que nos encontramos en un contexto caído en el que todos, cada uno de nosotros, enfrentamos pruebas y pruebas duras, pero no podríamos medir la miseria de alguien tomando en cuenta si sufre o no sufre, porque todos sufrimos. Más bien deberíamos hablar de la miseria como la ausencia del socorro de Jehová en medio de esos sufrimientos. Y de hecho no hay peor sufrimiento que el sufrir la ausencia del socorro de Jehová. El salmista dice en los versículos 2 y 3: a no haber estado Jehová por nosotros, cuando se levantaron contra nosotros los hombres, vivos nos habrían tragado entonces. Sigue diciendo en el 4 y el 5: entonces habrían inundado las aguas, sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente. Hubieran entonces pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas. Y si se da cuenta, el salmista usa siempre expresiones que apuntan a los peores sufrimientos, que son los sufrimientos que solo alguien que no experimenta el socorro de Jehová puede sufrir. Ser tragado vivo, ser aplastado por las aguas, ser llevado por una fuerte corriente de agua. Esas son cosas miserables, son cosas terribles. Y la vida de quienes carecen del socorro de alguien que es tragado vivo, que es aplastado por agua y que es llevado por corrientes de agua. Así que la miseria de alguien no puede ser medida tanto por lo que sufre o por los sufrimientos o por presencia o ausencia de sufrimientos, sino por la ausencia del socorro de Jehová en medio de esos sufrimientos. Y esta verdad yo creo que definitivamente debe cambiar la manera en que nosotros juzgamos nuestro presente también, porque nosotros tendemos a definir nuestra miseria muchas veces como la ausencia de comodidades o la presencia de ciertos sufrimientos incómodos. ¿Cuántos de nosotros no hemos podido escuchar a personas decir cosas como que, bueno, después de que haya salud, techo, comida, etcétera, todo está bien? ¿Y cuántas veces no hemos nosotros llegado a pensar eso mismo? Deberíamos preguntarnos nosotros si es que acaso consideramos que somos privilegiados o que tenemos riqueza solo cuando el sufrimiento está ausente. Y la verdad es que de nuevo el sufrimiento no va a estar ausente. Todos sufrimos. Y el sufrimiento siempre va a estar con nosotros mientras estemos en este mundo. Si somos creyentes, no solamente estaremos sufriendo en este mundo, sino que debemos sufrir en este mundo como Cristo lo hizo. Pero la miseria de alguien, de nuevo, en el tiempo presente, no está definida por esos sufrimientos que se enfrentan, sino por la ausencia del socorro de Jehová en medio de esos sufrimientos. Pobre de ese hombre que sufre sin el socorro de Jehová, pero también pobre de ese hombre que vive cómodamente sin el socorro de Jehová. Ambos, tanto el que siente el sufrimiento como el que se siente cómodo sin el socorro de Jehová, ambos viven en grande miseria, porque la ausencia del socorro de Jehová es lo que define la miseria. Eso es lo que deja claro este salmo en la primera mitad. Lo voy a leer de nuevo. A no haber estado Jehová por nosotros, diga ahora Israel, no haber estado Jehová por nosotros, cuando se levantaron contra nosotros los hombres, vivos
nos habrían tragado entonces, cuando se encendió su furor contra nosotros. Entonces nos habrían inundado las aguas, sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente. Hubieran entonces pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas. Pero ahora la segunda mitad de este salmo habla también de la presencia del socorro o de la provisión del socorro de Jehová. Y esa va a ser el segundo punto de nuestra meditación. Dios no es un Dios que está ausente de su creación y Él tampoco es indiferente a los sufrimientos que nosotros enfrentamos. Él de hecho es un Dios que se complace en proveer socorro y podríamos decir que esa provisión del socorro es, primero que todo, soberana, es de un carácter soberano. El salmista dice en el versículo 6, bendito sea Jehová que no nos dio por presa los dientes de ellos. Y a lo largo de todo el salmo, como ya lo leímos, se habla siempre de lo que hubiera pasado si Jehová no hubiese provisto de su socorro, pero luego se habla de lo que sucedió cuando Él proveyó de su socorro. Esto quiere decir que el socorro es algo que le pertenece solo al Señor y que solo Él determina libremente el darlo o no darlo. Él es creador de todas las cosas y Él hace con su creación conforme a su voluntad. Dice el mismo Salmo, nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Versículo 8. Así que la provisión de este socorro es de carácter soberano y Él la da a quien Él quiere. Pero además, la provisión de este socorro también se caracteriza por ser suficiente. El socorro de Jehová es lo único que podría sostenernos a nosotros en nuestros padecimientos. Y el salmista lo deja claro cuando dice, bendito Jehová que no nos dio por presa los dientes de ellos. Ahí vemos la soberanía. Nuestra alma escapó cual ave del lazo de nuestros cazadores, se rompió el lazo y escapamos nosotros. Ahí estamos viendo la suficiencia de su socorro. Solo cuando el Señor proveyó soberanamente su socorro, solo entonces el salmista pudo decir que escapó. Si el Señor no destruye los colmillos, por decirlo así, de los padecimientos, si el primero no rompe el lazo de las aflicciones, entonces nuestra alma no podría escapar del peligro que hay en todas las pruebas de este mundo. Mientras que el Señor no provea de su socorro, cualquier otra cosa que nosotros pensemos que puede sacarnos de apuros, cualquier otra cosa será siempre insuficiente para sostenerlo. Todo lo que esté por fuera del Señor, todo lo que esté por fuera de Jehová, siempre debe ser considerado por nosotros como algo débil, como algo insuficiente para asistirnos en los sufrimientos, en medio del sufrimiento. Lo que está por fuera del Señor siempre se va a quebrar fácilmente y siempre nos va a exponer a que seamos, manteniendo el lenguaje del Salmo, tragados vivos por esas trampas que se encuentran en los padecimientos. Sin embargo, el Salmo nos deja claro que el socorro de Jehová es suficiente. Su socorro es lo único que podría mantener con vida nuestra alma en medio de los padecimientos, es lo único que podría mantenernos en comunión con él aun cuando atravesemos por padecimientos fuertes. Así que la provisión del socorro de Jehová es de carácter soberano, pero también se caracteriza por ser suficiente. Y luego también podría decir que el socorro de Jehová tiene una base. Él soberanamente provee de su socorro. Cuando provee de su socorro es suficiente para sostener, pero Él no provee de su socorro a alguien sin base alguna. Lo que quiero decir es que primero debe suceder algo o primero debe estar presente una realidad para que el Señor pueda proveer entonces de su socorro. Creo que algo de esto vemos en este salmo. El salmista dice en los primeros dos versículos, a no haber estado Jehová por nosotros. Entiendo que esa es una realidad. Primero Jehová tiene que estar por nosotros
para que luego entonces sí tu socorro sea efectivo y pueda obrar. Hay una base primero sobre la cual el socorro de Jehová opera. Y esta base creo que la vemos más claramente en Hebreos, en el pasaje de Hebreos 4:15, cuando dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Note que primero tenemos una realidad, un sumo sacerdote, es nuestro. Cristo debe ser nuestro primero para que luego podamos gozar de que Él se compadezca de nuestras debilidades y nos socorra. Así que si no tenemos esta base, si Cristo no es nuestro, no podemos gozar de su socorro. Él provee su socorro soberanamente a quien Él quiere, pero solamente lo provee a aquellos que primero tienen a Dios mismo en favor de ellos. Y no hay nadie que tenga el favor de Dios que no tenga su socorro. Todo el que tiene a Cristo por sumo sacerdote puede estar seguro de que Él se compadecerá de las debilidades nuestras. Así que, primero, dijimos que la ausencia del socorro de Jehová es la miseria más grande que alguien podría experimentar. Y segundo, dijimos que la provisión de su socorro es soberana, es también suficiente y tiene una base. Y esa base es la que nos da seguridad a nosotros los creyentes de que ciertamente vamos a gozar de ese socorro de Jehová en medio de las aflicciones. Así que creo que al final la pregunta que nosotros deberíamos asegurarnos de responder es si Cristo es nuestro. ¿Es Cristo tuyo? ¿Está Dios por ti? Entonces tienes el socorro que guarda tu alma en medio de los padecimientos del tiempo presente. Ahora, no está Cristo por ti, no tienes a Cristo, entonces eres el más miserable aun cuando te sientas el más cómodo en este mundo, porque el favor de Jehová y su socorro no estaría por ti. Ahora, si tener el socorro de Jehová es el más grande privilegio, sabiendo que es un socorro soberano, sabiendo que es un socorro suficiente, que Él lo da por Cristo, ¿cómo entonces deberíamos vivir? Creo que el Salmo también nos guía en eso. Creo que debe haber en aquellos que experimentan el socorro de Jehová, y todos nosotros los creyentes, debe haber siempre al menos tres cosas: humildad, alabanza y confianza. El Salmo primeramente nos dice, a no haber estado Jehová por nosotros, versículo 1. Yo creo que ahí hay humildad. Hay humildad porque se reconoce que no hay mérito alguno en nosotros, no hay nada en nosotros que pueda hacer que Jehová venga y nos socorra, sino que Él, por pura gracia, decide soberanamente socorrernos. Pudimos haber quedado sin el socorro de Jehová, pudimos haber quedado sin Cristo, pero Dios soberanamente no lo quiso así. Cristo está por nosotros y tenemos su socorro. Así que primero debe haber humildad, un reconocimiento de la soberanía de Dios, pero también debe haber alabanza. El salmista dice, bendito sea Jehová que no nos dio por presa a los dientes de ellos. Todo lo que nosotros necesitamos para preservar nuestra alma o para perseverar en medio de los padecimientos ya nos ha sido dado. Tenemos a Cristo, tenemos su oportuno socorro, no solamente a Cristo, sino un socorro que es oportuno. Y si Dios pudo dejarnos sin Cristo y sin su socorro, pero aún así Él ha querido darnos estas cosas, ¿cómo no deberíamos nosotros desbordar entonces en alabanza y en todo lo que la alabanza implica? Así que quien tiene a Cristo y quien tiene su socorro se va a caracterizar por humildad y también se va a caracterizar por una vida que agrada al Señor. Y por último, creo que el socorro de Jehová también produce confianza. Al final del Salmo, después de dibujar estas dos escenas, el salmista termina diciendo, nuestro socorro está en el nombre de Jehová, versículo 8.
Y una vez se entiende que el Señor está por nosotros, y una vez se entiende que tenemos a Cristo por gran sumo sacerdote, no hay lugar a dudas de que el socorro oportuno es nuestro. Puede que el Señor permita el sufrimiento en la vida de todos sus hijos, y va a ser así, pero Él no permitirá que ninguno de sus hijos se quede sin su socorro. Y que tener el socorro de Jehová asegurado nos debe dar a nosotros absoluta confianza, absoluta paz. Y de hecho, el pasaje de Hebreos también nos anima a eso, a tener confianza porque tenemos su socorro. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, dice Hebreos, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así que mis hermanos, que la firmeza de ese suficiente y soberano socorro de Jehová nos mantenga siempre humildes, agradecidos, confiados en el Señor, y así podamos vivir como el Señor nos manda. Y es así como cada peregrino debe vivir. Entonces, vamos a orar y luego quien quiera participar puede hacer. Padre, te damos gracias porque nos has dado de tu socorro a cada uno de nosotros. Nos has dado tu socorro por Cristo, y por Cristo también nos das confianza, nos das paz, aun cuando atravesamos por dificultades en este mundo. Te pedimos que no dudemos, que no seamos incrédulos de tu socorro, sino que podamos estar confiados en ti, hallar tu paz en todo momento, que veamos el privilegio de tener tu socorro y no el privilegio de tener cosas terrenales, y que también podamos conducirnos humildemente y en agradecimiento a ti por estas cosas. En nombre de tu Hijo te oramos. Amén.